nuestro trabajo de nuevas tecnologías escogimos como tema principal el comercio informal. Primeramente, vamos a definir qué es el comercio informal. El comercio informal se define como aquel intercambio económico que se realiza de manera irregular y oculto. Irregular porque no sigue los procesos fiscales y de permisos requeridos por las autoridades para ejercer esa actividad. Y oculto porque es precisamente esa irregularidad la que provoca que esos cambios sean difíciles de cuantificar para su estudio. Más adelante procederemos a hacer entrevistas para tener mucha más claridad del tema y ampliar todos los aspectos relacionados a este. Se procede a entrevistar al profesor de Economía Mario Sandoval y a nuestro profesor de Introducción a la Administración Alfonso Blanco. En dichas entrevistas se abordaron los temas: cuáles serían las consecuencias del comercio informal, cuáles son sus causas y cómo afecta a la economía colombiana el comercio informal. Hola, nuestro tema principalmente es el comercio informal. Para esta entrevista tuvimos en cuenta las opiniones de dos profesores, que es el profesor de Economía Mario Sandoval y el profesor de Administración Alfonso Blanco, sobre los diferentes puntos de vista, las posibles causas del comercio informal, por qué se da este fenómeno en el país y cómo impacta en la economía del país. Porque como vemos, el comercio informal en Colombia ha subido considerablemente en los últimos tiempos. Ya, la tasa de desempleo y de la informalidad ha aumentado considerablemente, haciendo de que la economía de nuestro país disminuya. Entonces, a continuación vamos a hacerle la entrevista a los profesores para que sepan el punto de vista de cada uno. Vamos a hablarle sobre la causa de las empresas informales en Colombia y las posibles soluciones para esta situación, profe. ¿Cuál cree usted que es la causa de tantas empresas informales en Colombia? Para mí las causas serían los altos índices de desempleo, los altos impuestos y la tramitología que tienen que hacer las personas para legalizar sus negocios o sus empresas. ¿Cuál cree usted que es la posible solución para reducirla? Que se creen más fuentes de empleo, que se reduzcan los impuestos y que se reduzcan igualmente la tramitología para legalizar los negocios o las empresas. Estamos aquí reunidos para hablar sobre un tema muy importante en Colombia, como es la informalidad. Nos encontramos con nuestro profesor de Economía, profesor Mario Sandoval. Saludos. Profesor, ¿cómo cree usted que ocurre la informalidad en la economía colombiana? Bueno, la informalidad es un fenómeno propio no solamente de nuestra economía colombiana, es un fenómeno que se da en los países que están en vías de desarrollo, que llaman. Y esto se da precisamente porque, digamos que no hay un sistema empresarial desarrollado como tal y hace que los trabajadores, no solamente los trabajadores que no han tenido acceso a la educación, sí, que es lo más preocupante, que quienes han tenido ese acceso a la educación, como que tienen un título profesional, muchas veces tienen que subemplear. Por eso es que ustedes ven profesionales de diversas disciplinas manejando un carro de servicio público o inclusive haciendo trabajos que no corresponden a su preparación. Profesor, ¿qué estrategias puede implementar un gobierno local para reducir la informalidad? Bueno, ustedes que estudian contaduría pública, si hacen un análisis de la última reforma tributaria que está implementada ahora en el año 2018, se trató o se está trabajando una estrategia de formalizar a muchos trabajadores informales. Por ejemplo, hay profesionales que hacen su labor y no están, digamos, prestando el servicio reconocidos como empresarios. Y ustedes saben que existe una
la formalización de una empresa que es la empresa SAS, que son empresas unipersonales, donde ese trabajador podría formalizarse. De esta forma, él tributa y tiene acceso a ser visibilizado en el mercado financiero y podría acceder a créditos, etcétera. Esta es una estrategia que se ha implementado, como les digo, en la última reforma tributaria. Profesor, ¿qué efecto tiene la informalidad económica en el ámbito nacional? Bueno, desafortunadamente el índice de informalidad en Colombia y en algunas ciudades o sectores del país son más altos que en otros. Si ustedes miran en los indicadores de desempleo en Colombia, hay algunas ciudades que tienen mayor problema de desempleo. Barranquilla en los últimos años ha estado afortunadamente con unos indicadores de desempleo bajos. Sin embargo, si ustedes andan por algunos sectores de la ciudad, pues miran que hay mucha gente empleada en sectores que uno diría que son informales. Esto conlleva a que, por lo menos en la parte de tributación, la base tributaria no se amplíe, el que esos trabajadores muchas veces no tengan acceso a servicios de salud. Profesor, para concluir, quería resaltar este indicador que nos da el DANE y nos da un indicador del 49.9% de la población informal en Colombia. ¿Qué consecuencias tendrá esto a futuro? Bueno, pues uno de los indicadores que más mira el gobierno o los gobiernos en sus políticas económicas al hacer la planificación económica es el desempleo. Si este indicador está alto, pues ellos tienen que implementar políticas de choque para mejorar ese indicador. Y indudablemente que a ningún gobierno le es digamos, rentable que su sociedad no esté satisfaciendo necesidades. Ustedes lo saben en economía. Entonces siempre las estrategias de los gobiernos van a estar encaminadas a disminuir un indicador de desempleo para evitar que la informalidad prospere. Entonces eso es una política que siempre estará implementada por los gobiernos, por lo menos habrán planes encaminados hacia solventar ese problema. Ustedes lo habrán visto en las políticas que han establecido estos candidatos, unos que aumentarán la construcción, otros que mejorarán la educación. Todo conlleva a mejorar la situación en general de la población para que se sienta satisfecha en el sistema económico que están tratando de implementar. Con los pensamientos ya dichos por nuestros profesores, como es el caso del profesor Alfonso Blanco, la informalidad en Colombia está dando mucho de qué hablar, ya que afecta a la economía en su totalidad. Las causas de esta informalidad vienen estando presentes con la falta de preparación, que es la falta de estudios que tienen las personas. Otra viene siendo la falta de oportunidades laborales. No pueden conseguir trabajos dignos para poder trabajar. Y también para evadir los impuestos.